Buenas tardes, mis amigos. Nos encontramos una vez más en su programa Punto Informativo. Hoy es martes 10 de octubre del año 2017 y como cada martes tratando de poner en contexto los principales temas de opinión y de noticias en la República Dominicana. Tratando cada martes de hacer un programa a la altura de nuestra audiencia, comentando y conversando sobre los principales temas de opinión que se desarrollan en el país. Como ustedes saben, la República Dominicana, ya a través de la Dirección General de Impuestos Internos, acaba de hace unos días hacer el llamado a que cada dominicano haga su renovación de la placa correspondiente al año 2018, 2017-2018, y frente a ese llamado que hace la Dirección General de Impuestos Internos, nos surge a nosotros la curiosidad y la pregunta de llamar la atención de la Dirección General de Impuestos Internos sobre bajo cuál ley, cuál marco legal ha tomado en cuenta la Dirección General de Impuestos Internos para hacer el llamado a la renovación de la placa. Si es sobre la base de la ley 241-67 o es sobre la base de la ley 6317, que es la ley marco que regula el tránsito, el transporte terrestre, la movilidad y la seguridad vial de la República Dominicana. Y hacemos la pregunta en el siguiente orden, partiendo de que la nueva ley 6317, ya lo hemos reiterado y pareciera que a algunas personas no les gusta que reiteremos este comentario, pero lo hacemos en el interés de que nuestro planteamiento sea y tenga un contenido pedagógico. Es decir, que la ciudadanía que nos ve pueda interpretar de manera correcta lo referente a la ley 6317, que es la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la República Dominicana, que es una ley que toca de manera transversal a todo el ciudadano dominicano, partiendo de que todo aquel que no tiene un vehículo, que no lo conduce, se moviliza a través de uno, va a la escuela, va al hospital, va al trabajo. Es decir, el transporte y el tránsito es un tema que toca a cada uno de los dominicanos de una manera o de la otra. Y hacemos la pregunta en el siguiente sentido. La ley 241-67, que es una ley que data del año 1967, que es la ley que no ha venido regulando el tránsito en la República Dominicana, solo el tránsito, porque hasta ahora es que tenemos una ley de transporte. Antes no teníamos una ley de transporte. Es la primera vez que la República Dominicana se da una ley de transporte, que es la ley 6317. Entonces, la ley 241 habla de la placa y habla del marbete, que es la inspección que se le realiza a los vehículos con el propósito de determinar si el vehículo está en condiciones aptas para circular en las vías de la República Dominicana. Pero luego de la promulgación y puesta en vigencia de la ley 6317, hay una serie de cambios con relación a este marco. La ley 6317 habla de la placa, que la placa será en lo adelante dos placas, la placa trasera y la placa delantera. Y cuando habla de marbete se refiere a la inspección, lo que antes nosotros llamábamos revista. Entonces, como la Dirección General de Impuestos Internos está haciendo un llamado a la renovación del marbete, no habla de placa, en ese sentido surge nuestra interrogante. ¿Por qué la Dirección General de Impuestos Internos no utiliza el lenguaje correcto que está establecido en la ley y en vez de referirse a marbete se refiere a la placa? Y hay otro elemento que establece la ley 6317, que dentro del marco del anuncio que hace la Dirección General de Impuestos Internos sobre la placa,
que no está incluido. La ley 6317 dice que entre uno de los requisitos para que cada dominicano, cada conductor vaya a renovar su placa, indica que debe presentarse ante una de las instituciones autorizadas con el marbete, la inspección del vehículo y con el seguro vigente del vehículo. Entonces, si la Dirección General de Impuestos Internos no está dentro del marco de su anuncio mencionando que va a ser necesario la presentación del seguro del vehículo, esto pudiera generar una distorsión si mañana, si al día de mañana, me refiero a los próximos días, cada ciudadano, cada conductor se presenta a renovar su vehículo y le exigen el seguro de ley del vehículo. Hasta antes de la ley, para usted renovar la placa de su vehículo era suficiente una fotocopia de la matrícula y una fotocopia de la cédula del portador. Hoy la nueva ley exige el seguro vigente del vehículo. A mí me gustaría que la Dirección General de Impuestos Internos aclarara esto. Si va a ser necesario o no la presentación del seguro de ley, porque no lo establece en el anuncio, para que luego los dominicanos no nos encontremos y no nos sorprendan, luego que estén los centros autorizados, estén abarrotados de conductores y tengamos esta distorsión. Porque sabiendo cómo se manejan las cosas en República Dominicana, no dudo yo que la Dirección General de Impuestos Internos, faltando algunos días, se destape con esta decisión, producto de que ellos no han evaluado lo que dice la propia ley, porque la ley, como nosotros hemos criticado de manera permanente, está siendo implementada de manera parcial. Hay algunos elementos que no se están tomando en cuenta de la ley y eso lo que va a contribuir es en el descrédito de la ley, el irrespeto a la ley y que los dominicanos, una vez más, lo que entendíamos que podía ser una solución al problema del tránsito y el transporte de la República Dominicana se convierte en una ley más de las tantas que hemos promulgado y puesto en vigencia en los últimos días, pero que no, en nada han contribuido a normar la vida para lo cual fueron creadas. Por lo que yo he ido poco a poco perdiendo la fe en esta ley 6317 que hace varios llamamientos a hacer cambios estructurales en lo que es la vida del tránsito y del transporte, pero no veo que las autoridades tengan la vocación y el interés de generar los cambios. Por ejemplo, la ley 6317 habla de que se creará una institución, una dirección llamada a proteger seguridad en términos viales, que se llamará la DGCET, y vemos cómo de manera antojadiza y sin violando todo tipo de institucionalidad, la propia AMET ya se titula DGCET, aún a pesar de que la propia ley dice que fusiona a AMET y deroga el decreto que crea AMET para dar paso a esa dirección, y todo sigue operando como si nada pasara. Incluso AMET ha llegado al extremo de generar una violación a la propia ley, de generar un expediente en contra de un ciudadano, incluso ese expediente generar prisión, una medida de coerción consistente en prisión a una persona accidentada, violando todo tipo de precepto constitucional, porque si el decreto que forma AMET, que crea AMET en el año 1995, me parece, 97, fue creada por el presidente Leonel Fernández, fue derogado, obviamente que desde el punto de vista institucional, AMET ya no tiene ninguna autoridad, sino que la autoridad pasó a ser de DGCET, y la propia ley establece que DGCET estará dirigida por un director que a su vez será nombrado a través de un decreto presidencial, decreto que hasta el momento no ha sido promulgado o ha sido emitido por el presidente Danilo Medina, por lo que
Nosotros podemos entender que una cosa puede ser de hecho y otra cosa de derecho. De hecho significa que producto de no dejar en el aire la seguridad vial pudiéramos tener una policía de tránsito, como es el caso de Ahmed, pero que sus funciones no pueden ir más allá de lo que es el hecho, no el derecho. Por lo que esperemos a ver si en los próximos días nosotros pudiéramos tener, enderezar este tema. Nosotros tenemos unas imágenes, tenemos un video de una entrevista que tuviésemos con la directora general del Instran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, donde tuvimos un conversatorio en otro medio donde participamos, específicamente en el Nuevo Diario, donde ella plantea algunos elementos de la ley, y hay un punto específico, que es el punto de las multas, de que ustedes saben el trauma que representa en la República Dominicana ir a pagar una multa impuesta por un agente de tránsito. Y ella dio algunos detalles que me gustaría que le dieran audio para que la audiencia pudiera escuchar por dónde anda el tema del cobro de las multas, que el cobro de las multas pasa en este momento, es una obligación, una prerrogativa de la Procuraduría General de la República. Vamos a ver si podemos darle audio, director. Mes y algo, la Procuraduría me invitó a ver el sistema. El sistema va a ser un sistema muy eficiente porque el día de hoy, por ejemplo, el año pasado, Ahmed impuso casi 600.000 multas. 600.000. 600.000, de las cuales solo se logró cobrar el 7%. Pero ahí está el financiamiento, están Sí, los puestos de financiamiento. La ley dice que al Intran le toca un 25%, Claro, pero tengo que esperar que comience el sistema para poder verlo. Entonces, si tú logras solo cobrar el 7%, tú tienes que analizar qué está pasando. Y dentro de muchos factores está que la gente no va a pagar porque es muy difícil pagar la multa. Sí, es muy complicado. Sí. Es muy Se complicado. quejan mucho en las redes. Es muy complicado. Entonces, ¿qué establece este sistema? Que tú vas a poder los primeros 30 días pagar tu multa por internet o puedes ir a cualquier banco autorizado a pagar tu multa e inmediatamente será descargada del sistema. Luego, a partir de esos 30 días, hay una mora por pago, entonces luego entra todo lo que se ha establecido que no podrás hacer si no pagas la multa. Renovar la placa, renovar el seguro del vehículo, renovar la licencia de conducir y obtener el papel de buena conducta. Bueno, ahí estuvimos viendo la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, donde tuvimos un conversatorio allá acompañado de nuestro director del Nuevo Diario, don Percio Maldonado, y un grupo de comunicadores, donde ella exponía los planes y proyectos que tiene el Intran, que obviamente está a la espera de la aprobación del presupuesto general del Estado del año 2018, y que partiendo de la aprobación de ese presupuesto que estará inicialmente en el Ministerio de Obras Públicas, que es a donde pertenece el Intran propiamente, y que va a depender de una partida que está consignada especialmente para el Intran, que es el Instituto de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la República Dominicana, que lo adelante tendrá dentro de sus funciones la tutela de la Ley 6317, que es la ley que tiene que velar por el tránsito terrestre, transporte, seguridad vial y movilidad en la República Dominicana. Miren, el fin de semana pasada ocurrió una tragedia en los círculos aéreos y policiales de la República Dominicana. Pues resulta que en el marco de la celebración del 58 aniversario del Comando de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, ocurrió un accidente en el cual perdió la vida un capitán de la Policía Nacional, el capitán piloto Luis Pavel Cunjar. Luis Pavel Cunjar estaba en el marco de una celebración del 58 aniversario del Comando de la Fuerza Aérea, y en una maniobra mientras ejecutaba un acto de paracaidismo, cayó estrepitosamente contra el pavimento y posteriormente perdió la vida. Es una lamentable noticia que ha corrido en la República Dominicana en los últimos días,
y de verdad que ha llenado de conmoción a toda la ciudadanía, a todo el cuerpo policial, la Fuerza Aérea de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, partiendo que todo esto ocurrió en el marco de una celebración donde se encontraban todo un grupo de personas disfrutando de este acto y es lamentable que esto haya ocurrido. El capitán murió días después, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, producto de que sufrió fracturas en las dos piernas y en la pelvis. Es un tipo de operación un tanto compleja que conlleva una pérdida importante, de una hemorragia importante, y aparentemente no pudo soportar todo este tema. Miren, hay dos casos que están generando y están en la principalía de la opinión pública dominicana, están en la agenda pública dominicana. Y es el caso de Quirinito, el caso de Pedro Alejandro Castillo, área Quirinito, y el caso de Jimmy Zapata. Quirinito es un condenado a 20 años de prisión por la muerte de una persona, es el sobrino de Quirino, de Ernesto Paulino Castillo, es una persona que estuvo detenida, y en torno a Quirinito ha surgido toda una trama que uno lleva como si se tratara del guión de una película de Los Capos o de Pablo Escobar o de una cosa de esas. Pues resulta que Quirinito estaba guardando prisión, una condena de 20 años de prisión. En ese proceso, luego de llevar varios años detenido, aparentemente comienza la trama de Quirinito. Pues resulta que un juez de ejecución de la pena, posteriormente a una evaluación cardiovascular de un médico, le otorgan, el juez se llama el magistrado Willy de Jesús, que es el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal. Luego de esa evaluación, esa evaluación ejecutada por un cardiólogo, determina que producto de que sus familiares, llámese madre, esposa e hijos, vivían en San Francisco de Macorís, y que para que de alguna manera el imputado pudiera llevar un tratamiento de manera correcta, le concede el traslado hacia una cárcel en San Francisco de Macorís. Todo muy bien. Cuando llega a San Francisco de Macorís, dentro del traslado, surge el tema de que Quirinito, requiere ser llevado donde un oncólogo, para que este oncólogo le genere estudios para determinar un supuesto cáncer que padecía. Es ahí donde entra el oncólogo César Núñez, oncólogo que evalúa al señor Quirino. El señor Quirino es evaluado por el oncólogo determina que el señor Quirino requiere 6 sesiones de un tratamiento de quimioterapia para su afección de cáncer, pero resulta que luego que Quirino recibe 2 sesiones de quimioterapia, la jueza Aleida Jiménez determina que el señor Quirinito no va a volver a Santiago de los Caballeros, donde está el oncólogo César Núñez, sino que va a recibir su tratamiento en San Francisco, en el Instituto de Oncología de San Francisco de Macorís, y es ahí donde recibe el tratamiento del oncólogo el oncólogo Ángel Garabot. Entonces Ángel Garabot continúa el tratamiento, pero durante ese proceso
aparentemente el señor Quirino fallece. Pues resulta que luego que todo este proceso, todo este tema, se determina que primero, en la evaluación cardiovascular que le hizo el cardiólogo Federico Núñez, se determinó que no fue una evaluación hecha a Quirino, sino que fue una evaluación hecha a su madre y que fueron trasplantados los nombres de su madre, y ese fue el documento que sirvió de base para que Quirino fuera trasladado a San Francisco de Macorís. Pero luego que se desata toda esta trama, ahora hay todo un movimiento donde está involucrado tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y varios médicos, entre ellos un médico forense que certificó que propiamente el señor Quirinito había fallecido. Entonces esto ha generado toda una investigación de manera responsable por parte del Ministerio Público. Hoy el Procurador General de la República anunció que llegarán hasta las últimas consecuencias en el caso de Quirinito, hasta que Quirinito aparezca vivo o muerto. Hay algunas versiones que indican que Quirinito ya se encuentra fuera del país, que se encuentra en España. Se están haciendo todas las averiguaciones y en este preciso momento, ahora, justamente a las 3:24 de la tarde, se espera en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República, la presencia del oncólogo Ángel Garabot. Ángel Garabot, que es el oncólogo que finalmente aplicó el tratamiento a Quirinito, y se está a la espera. Pero dentro de todo este marco, se han generado, este caso de Quirino ha generado destituciones tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial suspendió al juez Willy de Jesús, que es el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, y la jueza Aleida Jiménez, que es la jueza de ejecución de la pena de San Francisco. Pero de igual modo, el Consejo del Ministerio Público suspendió a los procuradores fiscales, a los procuradores de corte, Felipe Restituyo Santos y José Calazán Morel. De igualmente a Franklin Ortega. Franklin Ortega era el supervisor del Medio Libre. Medio Libre era una de las modalidades que tenía Quirinito. Medio Libre es una modalidad que ofrece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, en el cual el imputado puede tener algunos privilegios que le permitan realizar actividades fuera del centro carcelario donde se encuentra. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Marta Heredia. Marta Heredia fue beneficiada con un medio libre que le permite salir de la cárcel los viernes o los jueves y regresar los lunes. Entonces, en ese marco hay un supervisor que es quien supervisa que este procedimiento se cumpla de manera correcta. Entonces, Franklin Ortega, quien tenía a cargo la supervisión del medio libre de Quirinito, fue suspendido también por el Consejo del Ministerio Público. Nosotros tenemos una grabación, un audio, de una conversación que tuviéramos con el oncólogo, César Núñez. Conversamos con César Núñez fuera del programa, porque César Núñez no ha querido tener contacto de manera directa con un programa de televisión, y yo quisiera que ustedes escuchen cuál ha sido la versión de él. César Núñez publicó en los medios de comunicación, hizo público un comunicado donde él habla de los detalles bajo los cuales llegó Quirinito hasta su consulta, que fue producto de una autorización del director del nuevo modelo penitenciario, y que a partir de ese momento él le brindó las atenciones como él hace con cualquier paciente. Él lo evaluó, y que si hay alguna duda sobre su evaluación, él remite a que los archivos del centro médico donde labora, del laboratorio donde laboran, están disponibles los estudios que concluyeron en que Quirinito estaba siendo afectado por un sarcoma
en la lengua, pero también él establece que esa afección que tenía Quirinito, Pedro Alejandro Castillo a la Quirinito, él dice que en 6 semanas esa afección pudiese desaparecer. Es decir, que si mañana apareciera Quirinito sin ninguna afección y sin ningún rasgo de cáncer, es posible que esto sucediera, que esto pueda ocurrir. Es una forma de él hacer ver que independientemente de que él como médico determinó, luego de realizar exámenes médicos, que este señor padecía esa enfermedad, no es una enfermedad incurable. Yo quiero que pasemos a escuchar el audio de manera detenida para que luego retornemos aquí y pudiéramos obtener algunas opiniones de la audiencia. Yo quisiera que nos colocaran el número para que la audiencia se pudiera poner en contexto y nos generen llamadas. Nos pueden llamar al 829-421-7758 para que nos den su opinión con relación a si el médico o los médicos que intervinieron lo hicieron de manera correcta o si la audiencia tiene alguna información que nos la pudiese. 829-421-7758. 829-421-7758. Ese es nuestro teléfono. Vamos a pasar al audio y para que pongan en contexto también la imagen del médico, del médico César Augusto Núñez, oncólogo, el primer oncólogo que atendió a Quirino, Pedro Alejandro Castillo, a Quirinito. Bien, aquí tranquilo, trabajando. Pues sí, te decía que yo no quiero que el nombre mío esté rodando, tú ves, ni que la imagen mía esté rodando por ahí. ¿Tú entiendes? Ese paciente lo vi yo por casualidad, ¿tú entiendes? Porque me lo mandó el fiscal de San Francisco de Macorís, pero no porque yo salí a buscarlo agarrado por el brazo, ¿tú entiendes? Sí. Ese paciente no mira, yo no vuelvo a ver un preso, jamás en la vida, ni público ni privado. Jamás. No, sí, claro, pero que, o sea, mira, en el caso tuyo, tú no tienes mayor problema porque tú, si tú no puedes, así mismo como tú estableces en el comunicado, tú no puedes jalar un cáncer de donde no existe con magia, porque para eso hay un procedimiento. Pero aunque tú no... Si ese tipo se da su tratamiento, que solamente son 6 semanas, ¿viste? El tratamiento de eso son 6 semanas de quimioterapia y radioterapia. Y si ese tipo se da su tratamiento y se opera, ese tipo estuviera bien, ¿tú ves? Como yo me imagino que va a estar después, si aparece de aquí a 5 o 10 años vivo por ahí. Y si el tratamiento, y si el cáncer de él era tan leve, ¿cómo a él lo mandaron para su casa? Es que eso no es una decisión nuestra, hermano. No, yo sé, yo te entiendo a ti. Lo que te... Nosotros como oncólogos especialistas, nada más cuidamos al enfermo, ¿tú entiendes? Nosotros no somos fiscales para decirle, mándalo para su casa, o mándalo. Tú, mira, yo soy encargado de la consulta de cabeza y cuello en Santiago, en el oncológico. Y nosotros recibimos presos de toda parte de la provincia, por aquí cerca, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, La Vega, Salcedo, Moca. ¿Qué hacen los fiscales y los jueces? Es para Rafael que lo mandan. Para Rafael que lo mandan. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la radioterapia es de lunes a sábado o de lunes a viernes. Y le resulta más fácil trasladarse de Rafael al oncológico que de Macorís al oncológico, o de Nagua al oncológico, o de Puerto Plata al oncológico. Sí. ¿Tú ves? Nosotros no tenemos que ver con eso. Si el fiscal pidió que lo mandaran para su casa, sin vigilancia, porque está bien, mándalo para su casa si tú quieres, como fiscal. Responsable tú. ¿Y qué fiscal fue ese que te lo mandó? Yo te mandé papel. El fiscal de San Francisco de Macorís. Pero ahí en el papel no, dice el nombre del fiscal. Digo, no, el que dio la orden de que fuera donde mí fue el encargado de la Paniagua, el encargado en la capital. El jefe del nuevo sistema, el jefe del nuevo modelo penitenciario. Sí, pero eso no es ese fue el que dio la orden. Eso no es Paniagua. Paniagua fue que dio la orden. Claro que sí, yo te mandé el documento. Pero el documento no no habla de Paniagua, no habla de nombres. ¿El documento? Ah, el que tú me mandaste el documento abajo, sí. Firmado, hermano, sí. En diciembre 22. Donde te autorizan a ti a atenderlo. De que en diciembre 22 ese hombre lo sacaran de donde estaba y lo llevaran a Santiago. Donde mí.
Bueno, mira, en breves momentos vamos a estar conversando con Harold Echavarría. Harold Echavarría fue el abogado de Jimmy Zapata en el caso de la acusación. Pero vamos a concluir este tema. Mire, ahí ustedes pudieron escuchar cuál es la postura del oncólogo César Núñez, que fue la primera persona que vio a Quirinito y que fue quien recomendó inicialmente los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia para la afección que estaba sufriendo, que era de un cáncer en la lengua. Luego de la segunda sesión, la jueza Aleida, a través de una sentencia, lo sacó a él del proceso y él establece que él se enteró de que Quirinito había muerto a través de la prensa y que él de ese momento no volvió a saber de Quirinito y que incluso él no sabía que ese paciente, Pedro Castillo, que es el nombre verdadero de Pedro Alejandro Castillo, él no sabía que se trataba de Quirinito ni que tenía la relevancia que tenía. Son las informaciones que da el oncólogo. Yo creo que hasta prueba en contrario, todo profesional debe ser creído, partiendo de la responsabilidad que tiene un oncólogo y del médico per se, este juramento hipocrático que tiene tanto valor en esta clase. Pero obviamente que todo esto ha generado toda una avalancha. Hoy los jueces de todo el país están desarrollando una manifestación. Pero antes de continuar con este tema, yo quiero hacer una pequeña pausa, no pausa en términos comerciales, sino una pausa en el tema, y le voy a dar paso a Harold Echavarría, que lo tenemos en la línea. Harold Echavarría es el abogado de Jimmy Zapata, el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos de la República Dominicana, que ayer le fueron impuestos 3 meses de prisión como medida de coerción por estar acusado en una trama de falsificación y todo este tema. Buenas tardes, Harold, bienvenido a Punto Informativo. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, público televidente, cuéntame. Harold, yo quisiera que tú nos pusieras en contexto, primero, ¿de qué exactamente está acusado Jimmy? ¿Cuál es la acusación? Porque se ha dicho muchas cosas, pero yo quiero que ya tú, que eres el abogado que maneja el tema, ¿cuál es la acusación que pesa contra él y qué pasará posteriormente a la sentencia impuesta la medida de coerción impuesta por el juez Alejandro Vargas? ¿Cuáles son los pasos que ustedes darán de aquí en adelante? Fíjate, de manera desproporcional y de manera abusiva por parte del Ministerio Público, 6 individuos, incluyendo a Jimmy Zapata, están siendo acusados de falsificación, trata de personas y asociación de malhechores. Si tú te fijas, empezando por el término de que ahí nunca va a entrar lo que es la tipicidad de la trata de personas, puesto que los viajes se hicieron en principio de manera legal y la finalidad de transportar a esta persona no eran los fines de explotación como lo manda la ley de trata de personas. Eso es por un lado. Por otro lado, en cuanto a Jimmy Zapata, Miguel Rivera González y Jorge Luis, que fueron los 3 que quedaron retenidos con prisión preventiva de los 6, nosotros vamos a darle el voto de la ley y cumplimiento con respecto al recurso de apelación, que es lo que corresponde en este caso. Ellos fueron, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó también que sea declarado el caso complejo, cosa que en el día de ayer, fruto de nuestro trabajo, fue rechazado por el juez Alejandro Vargas y solamente dictó 3 meses de prisión preventiva, no obstante a que el Ministerio Público estaba solicitando 1 año de prisión preventiva. Y cuando hablan de declarar el caso complejo, ¿a qué se refieren, Harold? Es decir, hablando en términos llanos. En un término llano, esto único y exclusivamente lo que hace es que le perjudica a los imputados, puesto que los plazos se multiplican. Por ejemplo, la investigación, el código manda que el Ministerio Público tiene 3 meses para concluir.
si se declara el caso complejo se multiplica a 6 meses. Entonces, siempre cuando una persona es sujeta de una medida de coerción, no se le puede variar hasta tanto normalmente no concluya el Ministerio Público las investigaciones, puesto que el individuo se busca de que no se sustraiga del proceso ni tampoco pueda sustraer prueba del mismo. Entonces, en el caso de la especie, ellos estaban acusando a los chicos de que supuestamente querían sustraer prueba de este proceso, algo también totalmente falso. Entonces, ¿qué sucede con este caso de la especie? Que fue parte de nuestro alegato en el día de ayer, y es que este proceso tiene aproximadamente 8 meses de investigación. Este proceso inició en Baní en marzo presente año, y a la fecha es que el Ministerio Público declina al Distrito Nacional y posteriormente solicita la medida de coerción, lo cual hizo entender al juez que carece de objeto, lo que es declararse complejo en estos momentos. Entonces, ¿dentro de qué plazo ustedes tienen para presentar la apelación? Y en la apelación, ¿qué ustedes pedirán específicamente? Fíjate, nosotros dando mandato de ley, nosotros tenemos a partir de la notificación de la resolución del día de ayer, fíjate que todavía la fecha todavía no hemos retirado la resolución de ayer, simple y llanamente ayer nos dieron lo que es en voz el dispositivo de que condenaba, de que sujetaba con medida de coerción a 3 de los imputados por 3 meses. A partir de que retiremos la notificación, entonces empieza a correr el plazo de 10 días para nosotros poder depositar nuestro recurso de apelación. ¿Y qué ustedes pedirán en la apelación? ¿La eliminación de la prisión o tienen algún pedimento adicional a la prisión? Fíjate, nosotros vamos a solicitar, como solicitamos en principio, en la misma medida de coerción, lo que es, en el hipotético caso de ser necesario la imposición de una medida que sea interpuesta, pero que no sea la más gravosa, que es la prisión preventiva, que es la que pesa sobre los jóvenes, sobre los hombros de estos jóvenes, puesto que lo mismo acudieron a todo uno y cada uno de los requerimientos que le había hecho la Fiscalía en principio. Como te dije en principio, este caso tiene aproximadamente 8 meses. Entonces, ¿por qué después de 8 meses, si tú me lo citaste varias veces a cada uno de los imputados, y ellos fueron por sus propios medios a la Fiscalía, por qué solicitarle prisión preventiva? Aquí hay mucho trasfondo, hay un mundo oscuro, se habla de asuntos políticos, se habla de asuntos de enemistad, y se habla de muchas cosas, y yo en ese mundo todavía no he navegado, te soy muy sincero. Simple y llanamente he hecho mi labor como abogado, pero en cuanto a lo que tiene que ver con los temas políticos, que Jimmy, que la Federación Estudiantil y esas cosas, no me he involucrado mucho. Y Harold, con relación a que hay todo esto se realizó en el marco de una fundación de la cual Jimmy era secretario general, ¿es correcto? Sí, así es. Entonces, ¿qué suerte corrió quien hacía la labor de presidente de la fundación, que era un regidor, que es un regidor actual de Baní específicamente? No. Esa es una información distorsionada, puesto que el regidor simple y llanamente lo que hizo fue darle una carta de garantía a una persona que iba a viajar mediante la fundación, y por ende fue beneficiado ayer con una presentación periódica y una garantía económica como medida de coerción, impedimento de salida del país. Pero es la parte que yo no entiendo. Por ejemplo, si Jimmy... el regidor no es parte de la fundación, hermano. Ah, no es parte de la fundación. ¿Y quién es el presidente de la fundación? El presidente se llama Jorge Luis, no recuerdo bien el apellido, pero él se quedó detenido. A ese también fue sujetado con 3 meses de prisión. Ah, ok. Lo que pasa es que había surgido una información, y ahora tú aclaras que es una información errónea, de que el regidor era el presidente de la fundación. No, nada que ver. Los 2 cabecillas de la fundación están sujetos con medida de coerción de prisión preventiva. Y además, entonces, la persona que se dedicaba a llevar a los muchachos al consulado, y eso fue la tercera persona que se quedó con prisión preventiva, algo que más adelante se va lógicamente a debatir en los tribunales, y se va a demostrar la inocencia de cada uno de estos muchachos, puesto que
en lo que concierne a Jimmy Zapata y a Gelmis Rivera, ellos no tenían ningún tipo de contacto con la Universidad de Estados Unidos que le hacían las invitaciones a estos estudiantes. Ellos simple y llanamente recibían la invitación de una segunda mano y posteriormente entonces la daban a conocer en la universidad, hacían los talleres, los cursos, la propaganda mediante su fundación. Y, por ejemplo, ¿qué papel juegan aquellos estudiantes que fueron a testificar a favor de Jimmy, producto de que ellos sí participaron en otro evento anterior y que ellos no tuvieron ningún nivel de dificultad? ¿Esto pudiera ser acogido en un juicio de fondo, o eso solamente sería válido para temas de opinión pública? No, esas personas, cada una de ellas, nosotros le estamos tomando los datos y en su momento va a ser depositada una lista de testigos donde van a figurar cada una de esas personas. Y primero a decir cuál era la participación de cada uno de ellos, cuál era la participación de Jimmy, cuál era la participación de Jorge Luis y cuál era la participación de Gelmis Rivera. Entonces posteriormente van a decir qué sucedió en referido viaje, donde todo salió bien y al contrario, la fundación tuvo el descrédito de que 11 estudiantes se quedaron en los Estados Unidos de manera ilegal. Es decir, de los que fueron el primer viaje, 11 se quedaron en Estados Unidos. 11 se quedaron en Estados Unidos y por ende ellos tienen que en un segundo viaje, en una segunda operación, tomar la medida de solicitarle garantía a los que van a optar por el viaje, puesto que ya había tenido inconveniente la fundación con la embajada porque se quedaron 11 estudiantes en Estados Unidos. Y esos son datos que yo te estoy revelando ahora que nadie conoce, que no han salido todavía incluso a la luz pública hasta ahora. Significa que de los estudiantes que viajaron la primera vez, 11 se quedaron en Estados Unidos. De manera ilegal, así es. Y por eso la fundación tuvo problemas con la embajada americana. Y otro dato que te voy a dar, de los 19 querellantes que figuran en el día de hoy en la solicitud de medidas de coerción que tuvieron esos muchachos, hay 4 jóvenes de ellos que fueron al primer viaje y no tuvieron ningún tipo de dificultad. ¿Cómo fue de los estudiantes? De los 19 jóvenes que se están querellando en el día de hoy, sí, 4 de ellos ya habían ido en el primer viaje y no tuvieron ningún tipo de dificultad. Ok, de los que se están querellando. Exactamente, 4 de ellos habían viajado y no tuvieron ningún tipo de problema y fueron a su programa completo como se le había manifestado en los talleres y en los cursos que se impartían antes de hacer el viaje. Y otro dato también interesante es que 2 de ellos, de los que se están querellando en el día de hoy, eran parte del programa de talleres y cursos, o sea, ellos eran parte del staff. De los estudiantes que se están querellando, ellos eran parte de lo que le ofrecían la formación a los que iban a participar de nuevo. Así es, 2 de ellas, sí, 2 chicas, 2 jóvenes, que eso, incluso también te voy a dar otro dato. Hay muchos de esos jóvenes que falsificaron la inscripción de la universidad también para poder optar por el viaje. Es decir, decían que eran estudiantes de la UAS y a la hora de la verdad eso también era falso. Pero ¿y eso está en el expediente? Eso, recuerda que todavía el proceso está iniciando, el proceso está en investigación. Nosotros como abogados nos están dando esas informaciones ahora y al momento de conocer la medida. Tú sabes que la medida es algo que se conoce de manera rápida y no tuvimos tiempo para indagar, investigar si eso era verdad o era mentira con certificaciones de la universidad, pero manejamos esas informaciones y al momento de abocarnos a conocer un juicio o lo que es la instrucción de ese proceso, vamos a solicitar que se realicen todas esas investigaciones para dar aquí esencia de que ciertamente es como te estoy diciendo, pero son de fuente muy confiable y segura lo que te estoy diciendo. Y pudiéramos dar algunos nombres de cuáles son esos estudiantes, por ejemplo, que participaron en el primer viaje y luego fueron al segundo y hoy están en calidad de acusadores. ¿Pudiéramos dar algunos nombres? Yo tengo, déjame buscarte, no tengo el expediente a mano, pero sí ciertamente, por ejemplo, ayer cuando se reunieron frente a la universidad, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se encontraba una joven de nombre Ariadne dando declaraciones conjuntamente con un joven apellido Colón. Esos son los 2
jóvenes que tú te diste cuenta que ayer tomaron la prensa, tomaron la cámara y dejaron claramente establecido que no era hablando ni a favor ni en contra del grupo de Jimmy Zapata. Ok, esos son los jóvenes que dieron... Sí, que viajaron y no tuvieron ningún tipo de problema. Ok, pero ellos no están acusando en este momento. No, ellos no están acusando, pero hay otros jóvenes que están acusando que también de igual forma hicieron el primer viaje, pero no tengo los datos ahora mismo a mano. Bueno, pero yo creo que son reveladores los datos que ofrece. Muchísimas gracias a Harold Chavarría, que es el abogado de Jimmy Zapata. En calidad de primicia acaba de dar algunos datos a este programa Punto Informativo. Gracias, Harold, gracias. Hermano, un placer siempre. Acaba de dar algunos datos que son reveladores, algunos datos que son que no se habían tocado y que a manera de primicia se ofrecen aquí en este programa Punto Informativo, y es que algunos estudiantes de los que participaron en el primer viaje que organizó y por el cual está acusado Jimmy, participaron en el segundo viaje y hoy son parte de los acusadores. Además, que algunos estudiantes de los que participaron entre el grupo que iría al nuevo modelo de las Naciones Unidas en Nueva York, falsificaron el certificado de estudios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que no estudiaban en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y presentaron documentación para avalar una membresía que no tenían. Yo creo que son datos reveladores que serían tomados en cuenta para un juicio de fondo, porque son datos que se ofrecieron luego de la culminación de la audiencia que concluyó con la imposición de una medida de coerción a Jimmy, pero yo creo que son datos reveladores. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a retornar con este y otros temas de interés para dar final a la conclusión de nuestro espacio del día de hoy. Vamos a una pausa. Continuamos aquí, mis amigos. Miren, en este preciso momento, acabadito de llegar, me está llegando la información de que un grupo de dirigentes políticos jóvenes de diferentes corrientes de los partidos políticos está en el Congreso Nacional entregando una propuesta sobre esta discusión que ha generado en los últimos días la discusión de la ley de partidos políticos, y ha salido a relucir un tema sobre la necesidad de colocar la cuota del 25% a la juventud. Y en ese marco, un grupo de jóvenes dirigentes, diputados y dirigentes de diferentes partidos políticos están depositando un documento ante la comisión bicameral que conoce el proyecto de ley. Y nosotros en este momento tenemos a Pablo Román directamente desde el Congreso Nacional para que nos ponga en contexto con relación a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Adelante, Pablo. Muy buenas tardes, Dari, y a todos los televidentes de nuestro espacio Punto Informativo. Como decías, estamos junto a un grupo de jóvenes de diferentes partidos políticos en el Congreso Nacional, entregándole a la Comisión Bicameral la propuesta que contempla que el 25% de los cargos electivos sean obligatorios para el sector de la juventud. Entre los comisionados se encuentran los diputados Gloria Reyes por el PRM, Rogelio Alfonso Henao por el Partido Reformista Social Cristiano, Jean Luis Rodríguez por el Partido Revolucionario Moderno, que además es el presidente de la juventud del Partido Revolucionario Moderno. También está el diputado Carlos Amarante Baret por el Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Víctor Fadul también por el Partido de la Liberación Dominicana. Además, Michelle Ortiz, presidente en funciones del PAL, Cristian Morel, presidente de la Juventud del PAL, Jorge Pacheco, también del PLD, Joel Díaz, presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, Gustavo Valdés, del Partido Cívico Renovador, y también está con ellos Carlos Modesto Guzmán, secretario nacional de la Juventud Reformista,
y Yacel Román, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y cuál es el ambiente, cuál es según como tú puedes ver que estás ahí, cuál es la actitud de los miembros de la comisión, si hay un sentimiento de acoger esta propuesta o simplemente se está cumpliendo con reglas elementales de cortesía? La actitud que vemos es de escucharnos, de oírnos, pero ustedes saben que eso se va a discutir ampliamente. Nosotros lo que es, en torno a lo que tiene que ver con la juventud, lo que estamos básicamente es dando una demostración de sensatez como juventud que representa a los diferentes partidos políticos en son de unidad para que se escuche nuestra voz. Nuestra propuesta es la del 25%. Estamos pidiendo algo elemental, algo que entendemos que es justo, para que se le dé paso a una generación que quiere participar en política que simplemente en las condiciones actuales no lo puede hacer. Primero por desigualdad y segundo porque los partidos políticos actualmente no respetan lo que es la juventud a la hora de darle participación real en los cargos electivos. Bueno, muy bien. Los organismos del partido. Bueno, muy bien, agradecer a Pablo Román, directamente del Congreso. En este momento, como dijéramos, gracias Pablo, en este momento, como dijéramos, una comisión nutrida de diversas instituciones políticas, organizaciones políticas del país, del PLD, del Partido Reformista, del PRD, del PRM, del PAL, de Cívico Renovador, están presentando una propuesta ante la Comisión Bicameral con el propósito de que les sea incluida una cuota del 25% a los cargos de elección popular e interno a la juventud. Ya es un ingrediente más que se agrega a la tan discutida ley, confrontada ley de partidos políticos e instituciones políticas. Se nos quedan varios temas, esperamos que el próximo martes nos encontremos de nuevo para concluir con todos estos temas que se están desarrollando en la República Dominicana. Nos vemos en una nueva entrega de su programa Punto Informativo el próximo martes. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias.